Muchas personas que no estudian la palabra de Dios o no la leen, pueden creer de que las obras que el hombre hace, sea ante los ojos de los hombres o en secreto, a escondidas, en oscuridad, muchos pueden creer, pensar de que Dios no los ve, que Dios no tomará en cuenta. Pero sin embargo, Dios por excelencia es un ser que pesa los corazones en balanza, las acciones los pesa, y no hay ningún mortal que se escapará ante el juicio de Dios, ante la presencia de Dios, de escaparse de su justicia. Así haya hecho cosas en oscuridad, pensando de que Dios no lo ve, pero sin embargo, la justicia perfecta, la única, está en las manos de Dios. Aunque en la tierra el hombre pueda escapar de la justicia humana, pero nunca escapará de la justicia de Dios. Y esto está declarado en las Escrituras. Así que es importante que esto conozca todo ser humano. Hay muchas personas que desconocen las Escrituras y esto tiene que conocerlo desde niño, desde adolescente hasta la adultez, porque a veces por falta de información se piensa de que uno puede hacer cosas, puede dañar a su prójimo, puede cometer robos, puede cometer injusticias a escondidas, creyendo de que el hombre no lo ve y menos que Dios lo ve, pensando que Dios no toma en cuenta ello. Entonces, pero sin embargo, Dios es un Dios perfecto en su justicia y la Biblia nos dice que todo acto será llevado a juicio, todo acto será llevado a juicio, no hay nada que no se lleve a juicio. Dios va a pedir cuenta de una manera perfecta. Esto es algo que el hombre que conoce esta verdad, el hijo que conoce esta verdad, el joven que conoce esta verdad, va a tener sumo cuidado en sus acciones, en sus palabras y en todo, sabiendo que todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Sabiendo que todas las cosas están desnudas, así esté debajo de la tierra, las cosas que uno hace, que uno puede cometer injusticias, robos, homicidios, amenazas, sea lo que sea, la gente puede creer de que esto no está tomando en cuenta a Dios. El hombre quizás no lo ve, pero a Dios nada se le va a escapar, ni una palabra, nada. Aún dice la Biblia de que Dios va a pedir cuenta, escucha, Dios va a pedir cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado los hombres. Si Dios va a pedir cuenta de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿cuánto más de las acciones de los hombres? Entonces estamos ante una justicia perfecta de Dios que no podemos escondernos. Vamos entonces a Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio, va a haber un juicio. Apocalipsis habla del juicio del trono blanco, donde todos los hombres desde la creación del mundo van a ser juzgados por Dios. Es el juicio del trono blanco que está en espera, donde los muertos van a resucitar, los hombres más malos y sanguinarios van a resucitar y van a tener que pasar por ese trono del juicio, el trono del juicio, el juicio del trono blanco. Así que nadie se escapará de dar cuentas a Dios. No, nadie, absolutamente nadie, porque Dios toda obra va a traer a juicio. Tampoco los cristianos no escaparán del tribunal, ya no del trono blanco, sino del tribunal de Cristo, donde Dios va a pedirle cuentas las acciones que hicieron, aunque sean salvos por haber recibido a Cristo en su corazón. Dios va a juzgar las acciones de los creyentes para recompensa, para exhortación. Así que esto nos indica que la justicia de Dios es perfecta y nada va a esconder ni nada va a pasar por la vista gorda o va
taparlo o lo va a encubrir. Dios no es un encubridor, Dios es un Dios de verdad. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es la versión Reina Valera sacada de los, o traducido de los textos griegos al español. Sin embargo, vemos otra versión, en la versión La Palabra, una versión hispanoamericana, que dice de esta manera: porque Dios juzgará toda acción, porque Dios juzgará, juicio, toda acción, incluso las ocultas, sean buenas o malas. Vamos a la versión nueva, a la versión Nueva Traducción Viviente, a la versión Nueva Traducción Viviente, y vea lo que dice. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Vamos ahora a la versión Palabra de Dios para todos. Dios conoce todo lo que hace la gente. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Nosotros muchas veces, nuestros prójimos reciben palabras soezas de otras personas, palabras hirientes, palabras maldicientes aún, a veces por ignorancia, sin conocer. Sin embargo, no quedarán sin paga o sin pago de parte de Dios. Eso es la verdad, eso se cumple, no solo en esta tierra, sino también en el más allá. Le espera un juicio y una paga. Hay mucha gente que daña a su prójimo de muchas maneras, que ignoran de que sus acciones no van a ser llevados a juicio, y cometen errores, y dicen muchas palabras necias. Se les va la lengua, se les va la boca, hasta blasfeman de Dios, y sin embargo piensan de que Dios no va a juzgarlos. Si aún aquí en la tierra los juzga en sus últimos días, aún serán juzgados en el más allá, si es que no se arrepienten, de sus pecados y le piden perdón a Dios. Solo si vienen al Señor y le piden perdón y se arrepienten y reciben a Cristo en su corazón, es la única manera que serán librados de ser juzgados con la gente impía, con la gente mala, pues la sangre de Cristo es lo único que nos puede limpiar y perdonar nuestros pecados pasados. Nos hace limpio el Señor. Eso es lo único que puede librarnos de ser juzgado por nuestras acciones malas, porque cuando venimos a Cristo, nuestras acciones comienzan a ser solo acciones buenas, ya no malas. Y aún así, Jesucristo va a juzgar a su pueblo de sus acciones, si fueron justas o fueron injustas. Así que, en ese sentido, tenemos que entender de que debemos reconocer que hay un Señor, hay un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo contempla, que todo lo examina. Por eso, examinaos en vuestro corazón nuestros pensamientos, nuestras acciones, y pedirle a Dios que aún nos libren de los que son ocultos, como el salmista David, que decía: Señor, líbrame de la soberbia, y aún de los que son ocultos, líbrame. Nuestra oración tiene que ser así. Tenemos que ser prudentes en todo, y si hasta este momento no le hemos sido prudentes, a veces nos hemos dejado llevar por la pasión, por la emoción, por el carácter. Entonces tenemos que entender de que tenemos que poner freno, de que tenemos que usar el dominio propio que Dios nos ha dado para encaminarnos en todo sentido con mucha prudencia, reconociendo que hay un Dios
que va a bendecir, o mejor dicho, va a llevar a juicio todas nuestras obras para bendición, para bendecirnos, para recompensarnos o para condenarnos o para condenación El juicio del trono blanco es netamente para condenación. Y ahí no deseo que nadie esté, porque va a ser un juicio terrible de parte del juez de la tierra, el Señor Todopoderoso. Por eso, mientras estamos respirando, hay la oportunidad de reconocer nuestros errores, reconocer que muchas veces hemos fallado y pedirle perdón y estar alineados con Dios, que es el importante, y cuidarnos en todas nuestras acciones con la gracia y la ayuda de Dios. Entonces, Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Por eso da tristeza y da pena ver mucha gente que atropella a su prójimo, que atropella a las personas de una u otra manera, creyendo de que se van a ser libres, pero no, ni de ninguna manera. Dios trae el pago de muchas maneras en esta tierra y también en el más allá si el hombre no se arrepiente. Entonces, cosas que pueden hacerte a usted, que le puedan atropellar, que le puedan hacer cosas en su vida, calumniar y tantas cosas injustas, déjelo en las manos de Dios, que Dios en su tiempo le va a hacer justicia. Y he podido ver cómo Dios hace justicia a sus hijos, porque cumple su palabra. Así que no busques tu propia justicia, ponlo todo en las manos de Dios, que Él a su tiempo pondrá las cosas en su lugar. Más bien pidámosles a Dios que nos perdone si nosotros hemos fallado, hemos sido injustos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Perdónanos, Padre Celestial, quizás lo hice por ignorancia, por debilidad, pero reconozco que soy un pecador y que debo poner mi vida, todo mi ser en tus manos, para que tú me ayudes a controlar mi vida en todo sentido y mi vida sea un testimonio para glorificar tu nombre, para hacer bendición y no para hacer un tropiezo. Perdónanos, Señor, nuestras fallas, nuestros errores, porque sabemos que tú un día nos juzgarás. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto haya oportunidad de hacer el bien, hagámoslo mientras se pueda, mientras está en nuestras manos hacerlo, hagámoslos. Damos gracias a Dios. Así que meditar en este versículo de la Biblia, Eclesiastés 12:14, y pidámosle a Dios perdón. Si no tenemos al Señor Jesús, digamos, Padre Celestial, dame salvación, dame vida eterna. Yo reconozco que tú eres el Señor de señores, el juez de la tierra, y reconozco que trajiste a Jesús, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario para perdonarnos, para darnos salvación. Padre, en el nombre de Jesús, abro mi corazón para recibir a Jesucristo como el Señor de mi vida, y me arrepiento con tu ayuda de mis pecados, y que me ayudes a encaminarme en una vida nueva, en una vida de buenas obras, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Es importante que usted reciba a Cristo en su corazón, y es importante que reconozca los errores de su vida y le pida perdón y comience a vivir una vida limpia, porque eso le va a traer el refrigerio a su corazón, a sus huesos, le va a traer paz. La paz con Dios es muy valiosa. La paz con Dios, la paz con el prójimo y la paz consigo mismo es algo muy valioso que le va a dar mucha salud, le va a dar contentamiento, le va a dar tranquilidad, porque usted va a descansar en las manos de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga.